enfoque que desde la dirección y desde el Ministerio de Trabajo estamos con el lenguaje inclusivo. Breve recorrido de cómo surge el lenguaje inclusivo. En los años 70 el feminismo impuso o discutió las categorías de la Real Academia Española en pensar al masculino plural como abarcador. E incluyó el lenguaje no sexista. Desde la década del 70 hasta finales de los 90, fue esa discusión donde el feminismo imponía la visibilización de las mujeres a través del lenguaje, donde el todos y todas, el empezar a poner en los sustantivos femeninos como presidenta, y no solamente presidente, y empezar a discutir la visibilización de las mujeres en los roles y en los espacios y en la vida cotidiana. ¿Y por qué lo hacían? Porque pensaban que el lenguaje, que en realidad tiene uno de los mismos fundamentos que tiene hoy el lenguaje inclusivo, es el lenguaje recorta y reproduce realidades. El lenguaje configura la forma en que nos relacionamos con los otros. Y si ese lenguaje no incluye la visibilización de mujeres, difícilmente, hay muchas publicidades que hablan de las niñas y niños pensándose en algún oficio, y si difícilmente se nombran oficios en femenino, las mujeres puedan pensarse como astronautas, como presidentas, y hay toda una perspectiva de pensar el lenguaje como reproduce y nos permite comunicarnos, pero también reproduce realidades. Bueno, a partir del 2000, las nuevas generaciones, y sobre todo con las marchas del Ni Una Menos y del aborto, las nuevas generaciones, que no son la mía, seguramente son los más chicos, que hoy tienen alrededor de 20 y algo, empezaban en los secundarios a partir de las marchas. Bueno, ahí comenzó a profundizarse esta idea de que el lenguaje es político. Y lo llevaron un poco más lejos todavía. Y empezaron a incluir las identidades no binarias en su lenguaje. Y empezaron no solamente a usar la X, el arroba, sino a incluir la E. Entonces el famoso todes, que aparece ahora, y que seguramente incomoda muchísimo, como generación más grande que somos, no estamos acostumbrados a hablar con todes, pero vemos que hay muchísima soltura, sobre todo en los jóvenes, para hablar con la E. Es un lenguaje mucho más político del lenguaje no sexista. Y tuvo que ver con las nuevas generaciones que empezaron a incomodar a través de ese lenguaje. Hay una autora que yo les recomiendo en este texto que está acá, hay un link de página 12, que habla de por qué el lenguaje inclusivo es amenazante para las masculinidades hegemónicas. ¿Por qué los varones heterosexuales son los más incomodados en el lenguaje inclusivo? Y estas autoras lo que dicen, que trabajan el tema de la ESI y el lenguaje inclusivo, es que el lenguaje es una herramienta política. Las nuevas generaciones lo llevaron mucho más fuerte a ese objetivo. Y cuando usan el todes, saben que incomodan en ese todes, porque el objetivo es incomodar, el objetivo es visibilizar que no solamente hay varones y mujeres, sino otras identidades, y que también esas identidades pueden ser visibles en el lenguaje. Les traigo un ejemplo que sacamos de la Real Academia de este año, que es buscar la palabra varón y mujer hoy en la Real Academia, porque muchas veces con el tema de discusión del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo sobre todo, es que la Real Academia Española, que tiene una función de normatizar y normalizar el lenguaje, va detrás de lo que es el uso seguramente de los reclamos políticos, feministas, transfeministas y de la diversidad sexual. Hoy la Real Academia, digo, esto como herramienta también para pensarlo cuando nos planteamos frente a producir una pieza de comunicación, por lo menos entender que el varón plural no es hoy, y eso es lo que queríamos transmitir, que el varón plural no es hoy un lenguaje que nos interpele a todos y a todas, y que tenga que ver con un momento político. Después se utiliza el lenguaje no sexista, el todas y todos, o el todes, tiene que ver con esta idea de que el lenguaje es político, y en eso hay que ser estratégicas. Tal vez en una pieza, si voy a armar un documento para ser leído con un ministro, es muy difícil que lo haga hablar con todes, pero sí puedo tal vez volver al lenguaje no sexista y hablar un todas y todos. Pero sí tener en cuenta que lo que no podemos hoy, como todavía dice la OIT, cada vez que hace un texto, es que se va a guiar por la regla de la Real Academia Española, donde el plural masculino abarca todas las identidades. Eso, desde la militancia del feminismo y el transfeminismo y las diversidades, entendemos que eso está mal. Un ejemplo de esto, que siempre tomo como para poder problematizar, es la idea de buscar varón y mujer en la Real Academia Española. Varón, si ustedes van a la Real Academia, dice varias acepciones. En las acepciones que
que habla, bueno, del sexo masculino, obviamente de la edad viril, y el punto 4 que habla de una cuestión de un barco, porque tiene ese también el nombre de una herramienta de un barco, que es la cabeza del timón, que la vamos a sacar. El resto es un hombre de respeto, autoridad u otras cualidades. Un buen varón es un hombre juicioso, docto y experimentado. Es un hombre de gran bondad. Un varón es un hombre ingenuo o condescendiente. Un varón es un hombre de extremada bondad y virtud. Ahora, si vamos a buscar mujer en la Real Academia hoy, encontramos. La acepción de mujer es utilizada para femenina por excelencia, esa sí que es una mujer. Esposo, pareja femenina habitual en relación a otro miembro de la pareja. O sea, la mujer se define por estar casada. Mujer de su casa, normal y corriente. Prostituta, de vuelta prostituta. Irresistible y peligrosa. Y como si no fuera poco, sigue. Otra vez prostituta. Valorada exclusivamente por su belleza atractivo sexual. Otra vez prostituta. Digo, que no nos quedaba claro 4 veces, dijo prostituta. De corto talento e instrucción, de poca habilidad y sin vigor ni resolución, y haber tenido la menstruación por primera vez. Eso es una mujer para la RAE. Miren la diferencia entre lo que es un varón para la RAE y una mujer para la RAE. Cuando decimos que el lenguaje es político, no es solamente político para los jóvenes que hoy hablan con lenguaje inclusivo, o las compañeras feministas que desde los 70 vienen visibilizando el lenguaje no sexista, sino que también es político para la RAE. Si ustedes tienen la posibilidad, pueden entrar a la página de la RAE, vean quién es el consejo directivo. La mayoría tiene más de 70 años, son 42 referentes directores de la RAE. De los 42, 37 son varones. Hay solo 4 mujeres o 5 mujeres y no hay ninguna diversidad. Entonces también es una decisión política cuando se arma la RAE. Y buscamos travesti, que hasta el 2019 ni siquiera existía la palabra travesti. Hoy la palabra travesti es persona que generalmente es hombre, que se viste y se caracteriza como alguien de su sexo contrario. No respeta la identidad de género ni siquiera de España, que ya tiene ley de identidad de género. Ni la nuestra ni la de muchos países. Entonces, para que tengan en cuenta por qué cuando fundamentan y nos quieren imponer el lenguaje de la RAE, también es un lenguaje político. Bueno, la idea de la guía que les vamos a alcanzar no es una receta de cómo escribir. En realidad, justamente es lo contrario. Es un abanico de posibilidades para tomar y pensar y discutir este lenguaje masculino plural y ver las opciones de acuerdo a la pieza o la herramienta de comunicación que vamos a hacer, de cómo incluir y poder problematizar por lo menos este masculino plural. Después les paso acá un texto que a mí nos parece que nos gustó, que tiene que ver con esto de la politización. También está el link abajo de página 12, que dice la generación que le canta a las desaparecidas.